¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Creo que ya estamos ingresando. Estamos ya casi todos entrando ya. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado su fin de semana? Ya tenemos nuevas autoridades, esperando que todo esté bien. Ojalá no tengamos conflictos sociales. Tratemos de concluir esta gestión de la mejor manera. Bien, ¿cómo les está yendo con su proyecto? Me está preocupando bastante esta parte de sus proyectos. Esperando que estén avanzando, porque como si nada va a pasar el cuarto hito, y en el cuarto hito es la entrega ya del proyecto, por si acaso, en su borrador, ¿no? Prácticamente en el borrador, ya para ver el final cómo les va. Buenos Esperando. días, Inge. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Espero que les esté yendo bien. A ver, vamos a ir compartiendo pantallita. Me dicen, ojalá nos den el indefinido, ojalá. Ya, yo voy a estar previendo de todas maneras. Me dicen si se ve la pantallita. Si se visualiza la pantalla. Me dicen, por favor. Sí se ve, Inge. Ya, muy bien. Entonces, la última clase que hemos quedado justamente era en listas circulares simples, ¿no? En la que hemos visto de que existe ese tipo de estructura en la que, pues, digamos, el nombre de circular establece en el hecho de que eh, el final se enlaza con el inicio. Ya, ahora tenemos también las circulares dobles, listas circulares dobles, que nos permiten prácticamente pues hacer el enlace ahora de forma doble, en este caso el final con el inicio y el inicio con el final. Ya, entonces viendo acá vamos a ver en la parte gráfica, siempre estableciendo la parte gráfica. Nosotros tenemos a nuestras, vamos a ver acá, justamente la parte que hemos visto, las dobles, donde decíamos una lista doble, es un conjunto de elementos que se van enlazando, tomando en cuenta que yo tengo prácticamente el enlace de ida y vuelta. Eh, en base a una lista doblemente enlazada teníamos un inicio y teníamos un final. Como reconocíamos prácticamente el final de la lista, pues mediante un puntero que hacía el recorrido, ya, y que establecía si es nulo. Si es nulo es final. De la misma manera, mediante el puntero anterior, podíamos llegar al inicio, tomando en cuenta que en este caso el primero en su liga anterior era nulo también. Pero ahora la estructura va cambiando un tanto, en el sentido de que pues ahora el final se enlaza con la cabecera, y la cabecera se enlaza prácticamente con el final. Entonces ahí vamos viendo prácticamente lo que es listas doblemente enlazadas, pero son de forma circular. Entonces tenemos una estructura más o menos estableciendo de esta manera. ¿Sí? Voy a insertar acá. Ya. Doble enlace. Voy a tratar de insertar también acá en su estructura. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un elemento que voy a tratar de que se simule acá. Ya estableciendo prácticamente un doble enlace ahora. Ya, un doble enlace. Entonces, ¿qué implica? Como les decía, ahora el, el, prácticamente el final, ¿sí? Se va estableciendo acá. Ya voy a hacer con la cabecera. Surge prácticamente ese enlace. ¿Ya? Este enlace ahora surge. De que el final con la cabecera.
y de la misma manera la cabecera con el final. O sea, ahora ya es un círculo que se va estableciendo acá. No, la cabecera de la misma manera, vamos a tratar de establecer por acá. Se va a enlazar ahora con el final. Entonces se vuelve una circular, o sea, una lista circular, haciendo de que, pues, ahora el criterio de recorrido ya hemos visto la anterior clase justamente con las simples, ¿verdad? Para poder encontrar el final, hemos hecho con un do while que nos permite justamente, pues, ver y determinar cuál es el final mientras sea diferente prácticamente de la cabecera. En el proceso de inserción, no solamente acá vamos a venir, ¿no?, estableciendo que tenemos una lista circular. Estableciendo acá nosotros hemos hecho un criterio, hemos dicho que para poder insertar un nuevo nodo, ¿sí?, bajo esta estructura decíamos nuevo, vamos a enlazar a la cabecera. Cabecera se va a mover acá, estableciendo en nuestro, ¿sí? Y bueno, en este caso la cabecera va a pertenecer al nuevo, entonces hacíamos la inserción de un nuevo nodo, estableciendo lo que es la inserción de, en este caso, de una lista doble enlazada. Pero ahora no solamente va a ser ese elemento, o sea, no queda ahí prácticamente, porque de este elemento, ¿sí?, en su campo anterior establecíamos prácticamente como nulo inicialmente, porque teníamos establecido a nulo así, ¿sí?, a nulo, porque ahí terminaba y aquí también terminábamos justamente al enlazar un nuevo elemento, pues quedaba como nulo. Entonces, muy aparte de que yo vaya a establecer prácticamente este enlace de un nuevo nodo, yo también tengo que enlazar con el final. ¿De qué manera? Justamente el final tiene que enlazarse con el nuevo nodo que está ingresando, y también tengo que decir el nuevo nodo en su campo anterior que se enlace con el final. Entonces acá va a haber dos procesos más, muy aparte de que yo estoy ingresando acá al elemento, ¿sí? Estoy ingresando el nuevo, ¿sí? Estoy estableciendo prácticamente el enlace para que luego la cabecera venga acá. Pero ahora, una vez que ya tengo el nuevo nodo, este tiene que enlazarse con el final. Entonces ahí vamos a aumentar dos elementos más, estableciendo ahora recién, vamos a decir que el final en su campo siguiente, que justamente sería el último, ¿no?, el último elemento, ¿ya?, va a ser igual a la nueva cabecera. Estamos estableciendo a la nueva cabecera que estamos haciendo. Pues simplemente se va a incrementar eso. Y también le digo, el nuevo, que es la cabecera, o podemos decir la misma cabecera si gusta, la cabecera en su campo anterior, pero ahora en su campo anterior va a ser igual al final. Entonces ahí estamos estableciendo, una vez que hemos hecho el movimiento prácticamente de la cabecera, ¿sí?, entonces estos dos procesos más. El final en su campo siguiente con la nueva cabecera, y la cabecera, que es el nuevo, con su campo siguiente va a venir con el final. Entonces ese proceso más se tiene que aumentar en el caso de que tengamos listas circulares dobles, ¿no?, muy aparte de poder ingresar. De la misma manera, ¿sí?, en la inserción que tenemos lo que es al final, ya sabemos cómo insertar prácticamente acá. Hemos dicho, tomando en cuenta en este caso que vamos a tener un dato anterior, ¿sí?, un dato anterior que nos va a permitir prácticamente establecer tanto para poder recorrer la lista y como para poder insertar. Entonces, ¿qué hemos hecho la anterior vez al insertar? Justamente hemos dicho, el nuevo se va a enlazar en su campo anterior, se va a enlazar con el final. Final en su campo siguiente con el nuevo. Bueno, entonces ya tenemos este proceso, hemos dicho hasta ahí.
¿sí? Y bueno, estamos haciendo que al final venga al nuevo nodo, ¿sí? Eso hemos enlazado directamente. Pero ahora, este final tiene que enlazarse con la cabecera, este nuevo final. Entonces ahí vamos a incrementar, vamos a establecer ahí justamente el algoritmo que nos va a permitir pues ahora hacer la lista circular. Entonces decimos otra vez que el final, es el nuevo final, vamos a decir en su campo siguiente va a ser igual a la cabecera, ¿ya? Y bueno, y tengo que decirle también que como que es el nuevo nodo, aseguro que la cabecera en su campo anterior, porque tenemos allá el anterior, ya en su campo anterior, ya es igual al final. Eso para asegurarme que estoy haciendo el doble enlace. ¿Ya? Entonces, en estos dos procesos solamente serían los cambios en listas doblemente enlazadas. No hay ninguna variación en la que yo diga voy a insertar un nuevo nodo entre la lista, en este caso doble. Es el mismo procedimiento que nosotros hemos hecho para listas dobles, como insertar en este caso entre elementos. Entonces, en la parte de inserción, el enlace. En la parte de inserción al final, el enlace. Nada más. Ese es el único cambio que se hace porque se tiene que convertir en una lista circular. Ahora, al eliminar, porque ahí va prácticamente el eliminar, ¿no? ¿Ya? El eliminar es muy diferente. Ahora, ¿cómo voy a enlazar? O sea, ¿cómo voy a hacer el enlace? Justamente hemos hecho este algoritmo, donde hemos hecho ese proceso justamente de poder eliminar un elemento de la lista doble. Pero cuando yo elimine, tengo que hacer el enlace circular también, tengo que hacer el enlace circular. Entonces hemos puesto prácticamente un puntero acá, justamente un P pusimos acá. Y luego, al colocar un puntero, ¿sí? Como que la cabecera está acá, pues hemos movido prácticamente, hemos dicho cabecera a P siguiente, hemos hecho que se mueva acá. Y luego, este nodo, en su campo siguiente hemos puesto nulo, ahí tenemos, y bueno, ya hemos borrado esto. Al hacer este proceso, ¿sí? Hay una liga que tenemos acá que se está enlazando con el final. Entonces, inmediatamente, muy aparte de borrar, antes de borrar prácticamente, podríamos decir, ya, aquí adicionaríamos algo. Cabecera, inmediatamente enlazamos con el fin. Porque ahorita fin estaría enlazado con este nodo. Entonces, apenas yo elimine, haga ese proceso, haga el movimiento de la cabecera, aquí hacemos el movimiento de la cabecera, entonces yo le digo cabecera, en su campo siguiente, o anterior, perdón, vas a ser igual al final. Entonces, apenas yo muevo la cabecera, apenas hago este movimiento, porque esto se va, ya no vamos a tener este enlace. Entonces, muevo la cabecera, le digo, cabecera, en tu campo anterior, enlázate con el final. Entonces, ya se ha roto acá el enlace con el nuevo nodo que se va, prácticamente se va a eliminar. Y bueno, yo le digo, cabecera, acá decíamos cabecera en su campo anterior null, ahora esto ya no vamos a tener. ¿Por qué? No podemos poner nulo, sino vamos a hacer al final. Entonces, este elemento, pues ya no tendríamos estableciendo acá. ¿Sí? Decimos entonces, esto se va a reemplazar por este valor, ¿ya? Vamos a venir acá y vamos a reemplazar ahí, ¿ya? Porque decíamos nulo, porque no había enlace final, pero ahora ya no. Cabecera va a venir al siguiente, cabecera en su campo anterior que se enlace con el final, listo. Ahí ya hemos separado este elemento. Y luego vamos a decir a P siguiente nulo y bueno, borramos el elemento. También esto podemos eliminar por si acaso. Podemos hacer que el anterior y el siguiente sean nulos.
De esa manera vamos a eliminar prácticamente un elemento, pero desde el punto de vista, en este caso, circular. ¿Ya? Ahora vamos a ver el final, porque hemos hecho los mismos algoritmos. Los mismos vamos a aplicar prácticamente en nuestro algoritmo que vayamos a desarrollar. Siempre se hace la parte de gráfica, les digo. Y hago mi algoritmo, ¿no? Como que aquí, por ejemplo, tengo para borrar, ya sé cómo voy a hacer. Este análisis se tiene que hacer. Este análisis, ahora sí puedo irme al código y ya sé cómo voy a hacer en base a este análisis, ¿no? Bueno, para borrar hemos hecho lo siguiente, hemos venido y encontrado el final de la lista, pero tomando en cuenta pues un puntero anterior, que justamente era el que nos ayudaba, pues tenía que estar acá, detrás de él, en nuestro punterito que teníamos establecido acá. Ya teníamos un punterito, justamente hemos hecho ese análisis donde teníamos un punterito que iba paralelamente en el recorrido. Entonces, cuando encontrábamos el final, este anterior estaba detrás del punterito, así, ¿no? Antes. Entonces, como que ya encontré el final, agarrábamos y decíamos el final que se mueva al anterior, justamente a este puntero anterior. Y eso hemos hecho acá. Fin que vaya al anterior. Y luego, recién en este caso digo, este nodo anulábamos aquí para que se rompa la liga acá. Pero ahora ya no tiene que romperse la liga, ¿verdad? Lo mismo que en el anterior, no tiene que romperse la liga. Esto tiene que ser reemplazado y vamos a decir fin en su campo prácticamente siguiente, que se enlace con la cabecera. Que se enlace con la cabecera. Eso vamos a reemplazar. Porque esto colocábamos nulo. ¿Por qué? Porque era una lista doblemente, no era circular, pero ahora no. Apenas yo hago el movimiento, enlazo con la cabecera. Entonces, en vez de esto, vamos a hacer este cambio nada más. Y luego decimos nulo y eliminamos prácticamente el nodo. Entonces, esos pequeños cambios se hacen en el algoritmo, esas pequeñas variaciones, tanto al inicio como al final. En cambio, entre posiciones aplicamos el mismo algoritmo, encontrando el siguiente, haciendo el intercambio y todo ese procedimiento. Aplicamos el mismo. No hay ninguna variación porque es un elemento entre posiciones. Entonces, esa es la variación que se va a hacer en nuestro algoritmo, ¿sí? Si tienen alguna consulta. Estas variaciones vamos a hacer tanto del inicio y del final en nuestro algoritmo. Esa es la manera prácticamente de establecer ahora una lista doblemente circular. La circular simplemente va en el enlace entre la cabecera y el fin y la cabecera. ¿Alguna consulta hasta ahí? Primero vamos a establecer acá, justamente, acá voy a reemplazar esto. Ya, acá le voy a traer. Aquí hemos puesto en su campo anterior, así era esto, anterior, ¿no? Y bueno, esto estamos reemplazando ahora por este. Lo mismo acá. Teníamos en su campo anterior final nulo, porque era el final, este nulo, haciendo de que, pero ahora no. Tenemos que enlazar con el final y aquí tenemos que enlazar con la cabecera. Hasta ahí alguna consulta del algoritmo. Si se comprende la parte gráfica, estableciendo prácticamente ya una lista doblemente enlazada. ¿Se entiende, ingeniera? Perfecto. Entonces, eso sabemos que es circular porque, bueno, ya no separa, ya no llega a un punto final, a un nulo. Exacto. Va sí. Al principio, ¿verdad? Sí. Pero la doblemente enlazada, ¿cuál sería la relación para que sea doble? La doble, sabemos que tiene dos punteros, un anterior y un siguiente. O sea, acá, como veo, si ve, aquí, así es la doble. Esta es la doble. Ahora, ¿qué ocurre?
el final se enlaza con la cabecera y la cabecera con el final. Esta es ahora la estructura que se maneja, una lista circular. Pues de acuerdo, sí, mantenemos el anterior entonces. Gracias, ingeniero. Sí. Entonces, ¿nos puede será compartir este Excel, por favor? Sí. Les he mandado la otra vez también, si no me equivoco, con la simple también. Les voy a compartir. Ya esta es la estructura. Gracias. Por eso es que primero vemos esto, ¿no? En forma gráfica. Ahora es una doble, pero circular. ¿De qué manera? Enlazando, en este caso, la cabecera con el final y el final con la cabecera y se convierta. Ahora, ¿cómo hago la inserción? Anteriormente habíamos hecho una doble, ¿ya? Habíamos hecho esto. Para poder insertar un nodo acá y tener una lista doble nada más, hemos dicho, pues tenemos un puntero acá, vamos a colocar un puntero acá, entonces acá le voy a colocar el P igual a la cabecera, ¿sí? ¿Ya? Acá vamos a hacer P igual a la cabecera. Eso hemos hecho. Y luego hemos dicho, como que ya está P acá, cabecera, te mueves acá, hemos dicho, sí, se ha movido. Y luego esto, para que se rompa la liga, hemos dicho anterior nulo. Y luego hemos dicho, pues, borramos esta liga, ¿sí? Siguiente. Y bueno, borramos. Pero ahora ya no. Esto no puede ser nulo. No puede ser nulo. ¿Por qué? Porque si no, ya no tenemos la circular. Esto va a reemplazarse por este valor. Le voy a poner lo que sea otro color. ¿Sí? Este va a ser reemplazado por esto, porque apenas se mueva la cabecera tiene que enlazarse con el final, ¿no? Entonces digo acá, cabecera en su campo anterior va a ser fin. Ahora ya no va a ser nulo. ¿Por qué era nulo? Porque era una lista doblemente enlazada y sabemos que del primer nodo en su campo anterior es nulo y del último nodo en su campo siguiente es nulo. Eso cuando no es circular, pero ahora ya no. Estos dos ya no pueden ser nulos. ¿Por qué? Porque tienen que estar enlazados, tanto la cabecera con el fin y el fin con la cabecera. Entonces, para eso justamente pues estamos estableciendo el eliminar, ¿no? Y esto va a ser ahora. El insertar, como les dije, simplemente hay dos elementos. Cuando yo inserto un nuevo nodo, ¿ya? Inmediatamente le digo el nuevo nodo a la cabecera, ¿sí? Y bueno, la cabecera en su campo anterior al nuevo. Y recién esto se mueve acá, ¿no? La cabecera igual al nuevo. Pero ahora no queda ahí. Una vez que se mueve la cabecera, la nueva cabecera tiene que enlazarse con el fin, ¿sí? Va directamente estableciendo ese enlace. Ese enlace que se va a desarrollar, porque si no, no vamos a poder, pero tengo que decirle cabecera en su campo anterior con el final, porque es la nuevo elemento. Entonces, esto es lo que se estaría prácticamente adicionando, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ahora ya es circular. Ahora enlazamos cabecera y cabecera con final. Entonces, estos algoritmos se van a aplicar, por eso siempre hagan su esquema primero en forma gráfica, ¿sí? Sabiendo qué algoritmos van a aplicar, ¿sí? Hasta ahí alguna consulta. Y vamos a ir a generar prácticamente pues una estructura que se va a basar prácticamente en esto. O sea, como les digo, voy a copiar nomás hacia estos elementos, sabiendo cómo es la lógica, ¿no? Cómo es la lógica de enlace que debo hacer de estas listas. La interna no varía nada. Es el mismo procedimiento para las dobles. Porque no afecta en nada, ¿no? Que yo haga una inserción entre posiciones de una lista doble. No afecta al inicio ni al final, porque aquí sí, en ambos elementos sí va a haber variación. ¿Alguna consulta? Me dicen si puedo continuar con el código o tienen alguna consulta en la parte gráfica. Ninguna por mi parte, Inge, quedó todo claro. Ya, muy bien. Entonces,
Entonces venimos acá y vamos a hacer, y justamente estaba preparando de tal manera que ustedes puedan tener ya con el menú, ¿no? Vamos estableciendo acá. Vamos a ver. De tal manera que puedan tener ya ustedes esto voy a mandar por si acaso, sí, por eso he preparado ya el texto general para no estar haciendo el menú, para no, entonces ahí yo tengo que entender en base a la gráfica qué es lo que se está haciendo. Bien. Como todo menú, se tiene todo lo que es el eliminar al inicio, al final, sí, en su estructura. Insertar, listar, eliminar, buscar, ordenar. Ya, entonces acá van a tener las otras operaciones que también ya se les ha dado para listas simples, para listas dobles. Entonces, en su estructura, ya, vamos formando primero el nodo. Entonces, ¿qué estamos creando aquí? Justamente una estructura donde tenga el código, el nombre de la carrera y sus dos ligas, el anterior y el siguiente. Entonces, de esa manera voy creando, ustedes saben, una lista doblemente enlazada. Genero los punteros. Estoy manejando una sola lista. Ya les dije el anterior, puedo manejar 2 listas, 3 listas. Si quiero con esta misma estructura, entonces aquí se van generando pues, cabeceras y finales de acuerdo a la cantidad de listas que quisiera manejar. Sabiendo que es la misma estructura, ¿no? Ahora sí, si mi lista, la segunda lista que manejo, tiene otra estructura, implica que seguramente acá voy a crear otra estructura con las características de la segunda lista, ¿no? Entonces, ahora, si yo quiero 2, 3 listas que manejen esta estructura, simplemente es generarse cabeceras y finales para cada una de ellas. Inicializamos, como todo proceso, siempre se tiene que inicializar. Si yo genero, por ejemplo, una segunda lista, igual tengo que llamar a esta función y decir inicializar, porque tengo que inicializar siempre los punteros, así tenga generada varias listas. Vengo acá y tenemos nuestro menú principal, que sería prácticamente estableciendo, un poquito van a disculpar, mi mouse no me está respondiendo. Tenemos estableciendo lo que es el insertar, y cada uno de ellos tiene su submenú, estableciendo acá el menú de insertar, adelante, estableciendo al final, al inicio, al final, entre posiciones, retorna. El listar simplemente establecemos una lista general que tenemos, ¿no? en su posición. El eliminar de la misma manera tenemos generando prácticamente el eliminar al inicio, el eliminar al final, ¿sí? Entonces tiene su propio menú también. El ordenar es ascendente, descendente. Vamos a ir con cada uno de ellos, estableciendo ya en su proceso, cada tiene sus submenús por si acaso. Bien, inserto al final en base a este criterio. Entonces tengo que basarme en esta gráfica, siempre me baso en esta gráfica. Al final ya sé que debo aplicar este elemento. Buscar y encontrar el final de la lista para luego pues hacer mediante un puntero anterior, recorrer en este caso el final. Y bueno, miren, no nos han dado tiempo, ven 10 tiempos, voy a crear un Meet. Lamentablemente no nos están obedeciendo, ya estamos, ni modo, así nos quedamos como que no nos obedecen, pues ¿qué vamos a hacer? Voy a generar el Meet, por favor, y vamos a ingresar. Miren, nos queda 10 minutos nada más. Y lamentablemente no hay otro, tenemos que crear otro aula. Vamos a crear otra aula, ¿ya?
y esto implica, voy a tener nomás que al inicio crear una aula y darles como antes, porque es que nos han dicho de que deberíamos trabajar acá con el Zoom. Ya nos han observado prácticamente ese elemento, pero yo les digo, si no nos dan indefinido no podemos trabajar, nos vamos a quedar ahí prácticamente estableciendo en todo lo que es bien, les envío por favor, voy a mandar acá. Inge, disculpe, ¿podría compartir en el chat de Zoom? Sí, voy a compartir. O sea, un ratito voy a levantar acá. Ahí está. Estoy estableciendo ahí, chicos. Porque en 10 minutos se nos va a terminar. Vamos entrando al Meet directamente. Vamos ingresando. Creo que faltan algunos más, esperaremos uno. Bien, voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve. Creo que sí. Me dicen si se ve la pantalla, por favor. Sí, visualizamos la pantalla. Ingeniero, se puede ver. Ya, muy bien. Entonces, justamente habíamos venido y aplicando el algoritmo de la gráfica que hemos hecho. Entonces vamos a aplicar este algoritmo, justamente. Vamos a esperar que entre para poder explicar para todos, ¿no? La próxima, el lunes voy a entrar. Entren a los dos directamente, vamos a entrar para que podamos trabajar jóvenes. Muy bien. Ya nos hemos cansado desde el día jueves, man, que nos ven para que nos den el indefinido. Creo que ya estamos todos. Entonces, como todos los procesos que hemos hecho para la inserción, lo que primero creamos es el nodo. Estas variables es para pedir los datos justamente de los, en este caso, auxiliares para el nuevo nodo. Pedimos el código, el nombre y la carrera, ¿no? ¿Y qué hacemos? Justamente preguntamos, ¿no? Si en este caso hay espacio en la memoria, y si no, pues vamos a decir de que vamos a consultar, mil disculpas, si es el único nodo que está entrando a la lista, ¿no? Si en caso de existir es el único nodo, si es sí, bueno, entonces ahí, fíjense, cabecera al nuevo y fin al nuevo, ¿sí? Vamos a hacer que ingrese. Entonces, cuando es un único nodo, la cabecera y el final al nuevo nodo. Entonces, pero acá, justamente en esta gráfica, yo tengo, además se deben enlazar los extremos, así para que se vuelva circular. Entonces vengo acá y digo, fin en su campo siguiente a la cabecera.
la cabecera en su campo anterior al final. Entonces, con un solo nodo estoy haciendo una circular. En caso de ser el primero, también hay que enlazar, también se tiene que enlazar la cabecera, aunque tengamos un solo nodo, ¿sí? Estableciendo en su doble enlace. En caso de no, pues en este caso hacemos justamente el vaciado de datos y bueno, en este caso al final hacemos, enlazamos con el nuevo nodo en su campo anterior con el final, ¿no? Movemos al final, en este caso al nuevo nodo. Una vez que ya hago el movimiento, tengo que volver a hacer el enlace circular. Digo fin en su campo siguiente cabecera, cabecera al nuevo final, porque el final ha cambiado prácticamente de elemento de nuevo nodo, ¿no ve? Entonces, muy aparte de hacer el movimiento, hacemos siempre el doble enlace. Entonces estamos aplicando justamente nuestro algoritmo, este algoritmo que tenemos aquí, ahí está, nuevo al anterior, fin al nuevo, fin, ¿no? Y luego decimos, hacemos el enlace y estamos aplicando eso. Por eso es bien importante la parte gráfica. Cuando hacen sus ejercicios, primero generan el algoritmo, la lógica, y luego que plasmo prácticamente en código. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al inicio de la misma manera, bajo los mismos criterios. Ya al inicio preguntamos, en este caso, pedimos los datos para el nuevo nodo. Igual, si es el primero, aplicamos lo mismo, el enlace del final con la cabecera. ¿Ya? Y bueno, acá ya va al inicio. Y vamos a aplicar justamente este algoritmo. Este es nuestro algoritmo. El nuevo a la cabecera al nuevo, se mueve y hago el enlace, ¿no ve? Entonces, vengo acá y justamente hacemos eso. Seguimos ingresando, chicos. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hicimos nuestro algoritmo. Estableciendo la cabecera en su campo anterior al nuevo, el nuevo en su campo a la cabecera se mueve al nuevo y ahí tengo la cabecera. Ahora sí, cabecera con el final y el final con la cabecera. Simplemente es movimiento de los punteros, aplicando esa lógica. ¿Ya? Esto de entre posiciones, tenemos acá insertar. Bueno, esto ya no voy a tomar en cuenta porque esto ya hemos visto prácticamente en doblemente enlazada, tiene la misma lógica, ya estableciendo prácticamente en su proceso. El listar, ahora sí, el listar, podemos aplicar aquí, se está aplicando prácticamente el criterio que habíamos visto, porque podemos hacer con el do while, ya. Primero preguntamos si hay una lista vacía. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es controles. Cuando tú estás, entro al menú y le digo listar directamente. Y si no hay ningún nodo insertado, entonces hacemos un control ahí justamente en el listar. Si los dos elementos son nulos, lista vacía. Entonces aquí podemos decir no se puede listar, es una lista vacía. Y bueno, y aquí estamos mostrando prácticamente la lista, pero aplicando el while. Hemos dicho mientras el P siguiente sea diferente de cabecera que muestre, uno de las prácticamente no problemas, pero hay que considerar que cuando yo utilizo el while, sí o sí tengo que mostrar el último elemento, ¿no ve? Cuando yo hago con el while. En cambio, con el do while no necesitamos hacer ese procedimiento, debido a que, explicando otra vez en la lista circular, cuando yo hago el recorrido, ya voy a explicar en este, cuando va el recorrido viene, ya estamos afuera, ¿verdad? Ahí estamos, termino. Entonces, ¿qué ocurre? En el recorrido circular es el final, sí, este siguiente es a la cabecera, y se queda ahí el puntero, sin mostrarnos, porque esa es la condicional, mientras sea diferente de la cabecera, pero en su campo siguiente, y nos dice, sí, este tiene a la cabecera, entonces se queda ahí y no nos muestra.
Y para ver el último dato, sabiendo que ya es el final de la lista, sabiendo que es el último valor de la lista, hemos dicho tenemos que mostrar ese dato. Esto con el while. Igual, en el recorrido aplicamos el mismo criterio. Mientras sea diferente de P, podemos utilizar el while, podemos utilizar el do while también, que hemos hecho en la anterior clase. En ambos no hay diferencia, solamente que acá es su recorrido puedo hacer de dos maneras. ¿Sí? El recorrido puedo hacer de inicio a final y de final al inicio. Ahí estamos. Entonces, el otro es de principio a final, ahora de final a principio. Solamente estableciendo el puntero ya no en la cabecera, sino en el final. Preguntando de la misma manera si es lista vacía, haciendo su recorrido ahora, ya no con la liga siguiente, sino con la liga anterior. ¿Sí? Y digo, ahora ya no pregunto si es diferente de qué, de cabecera. Ahora pregunto si es diferente de final prácticamente, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el recorrido se vaya estableciendo, ¿sí? Para que se vaya estableciendo hacia lo que es el recorrido de adelante o de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿con qué? Con su liga anterior. Nada más, esa es la única diferencia de recorrido prácticamente de las listas circulares. El criterio simplemente tomamos en cuenta acá, ¿ya? Tomamos en cuenta acá. Tomamos en cuenta simplemente la ubicación de nuestro puntero al final. Entonces, de esta manera recorremos atrás adelante en listas doblemente enlazadas. Bien, la inserción, como les dije, no es el mismo, no voy a tomar en cuenta, si no me voy a ir justamente al eliminar. Es el mismo procedimiento, ¿sí? Ahora, el buscar, acá ya está de la misma manera. El buscar simplemente es establecer un dato que ustedes van a requerir buscar en la lista. Ya, primero siempre antes de buscar controlamos si la lista está vacía. Ya, cuando yo busco un dato en la lista, siempre pregunto si está vacía. Pido el dato que necesito buscar. Cuando requiero buscar un dato, obviamente tengo que recorrer, en este caso la lista. Puedo recorrer de atrás adelante, de adelante atrás, y dependiendo el recorrido que quieran hacer ustedes. A no ser que les diga, el recorrido se hace de final a inicio, sí. Venimos acá y justamente lo único que preguntamos es un puntero que vamos a establecer acá. Y bueno, si nos dice que busquemos o encontremos a Ana o a Silvia, ¿ya? Entonces, ¿es Silvia? No. ¿Es Silvia? No. ¿Es Silvia? Entonces, ¿qué necesito? Un puntero auxiliar que permita prácticamente pues la búsqueda nada más. Entonces, eso es lo que se está haciendo acá. Entonces, el dato que se está pidiendo, ¿qué dato? Encontramos y mostramos. ¿Sí? Mostramos el dato que en este caso. Ahora, este control, ¿esto sirve para qué? Para decir si hay o no, para decirle hay o no dato, o el dato que estoy buscando hay en nuestra lista. Entonces, este control dice, ¿es falso? Sí, entonces el código que me has dado no existe en la lista. Código no existe en la lista. La búsqueda es bien similar a lo que hacemos prácticamente en todo lo que es en la parte del recorrido de nuestra lista, ¿no? Estableciendo ese procedimiento. ¿Ya? Muy bien. Bueno, tenemos acá luego la parte de búsqueda. Pueden buscar por nombre. Esto, si no me equivoco, es búsqueda por CI, por código. Pueden buscar por nombre, pueden buscar por carrera. Ahí están las búsquedas que se van haciendo. Es el mismo criterio. Luego tenemos el eliminar, que justamente hemos hecho ese algoritmo. ¿Ya? Esto nos lleva mucho a lo que yo debo hacer, por ejemplo, en sus proyectos. Si yo estoy hablando de buscar jóvenes, yo tengo que tener búsquedas, así como que, ¿qué es lo que yo les digo? En su proyecto yo voy a revisar lo siguiente, ya me voy a venir acá, a modo de habilitarle a su compañero. Esto se llama
¿Qué se llaman estos? Son justamente búsquedas inteligentes, le llaman, ¿no? Si yo, por ejemplo, hago esto, R, me filtra los R's, los G's, ¿sí, no? Elementos que contengan. Esto establecemos prácticamente en todo lo que es sus proyectos, donde yo tenga filtros inteligentes que me permitan pues hacer filtros de algún dato que ustedes vayan a tener. ¿Qué implica? Aquí se me está generando una lista, ¿no? Entonces la búsqueda se puede hacer por diferentes elementos, ¿no? Se puede hacer por nombre, se puede hacer dependiendo qué es lo que tengo. Entonces, justamente hoy día creo que sí voy a alcanzar a mostrarles un mini proyecto que, bueno, estamos desarrollando en Programación 2, donde a los chicos les hago ver el concepto de filtro, ¿sí? Entonces, estos filtros van en enlace con la forma de estructura que se van manejando. Búsquedas mediante ya el manejo de filtros, ¿ya? Ahora, de todo lo que vaya a mostrarles el día de hoy, si ustedes requieren de ese material para el desarrollo de su proyecto, me van a decir, ya estamos haciendo la parte de reportes, estamos haciendo la parte de gráficas, estamos aplicándoles algunos elementos que les voy a mostrar el día de hoy. Y si me dicen, necesitamos ese algoritmo, o que me indique, por lo menos voy a ver esa posibilidad de establecer esa parte. Porque muchos me dijeron que hay algunos elementos que no están muy relacionados para desarrollar ese elemento. Entonces, a esto justamente nosotros llamamos búsquedas inteligentes, que debe contener prácticamente un sistema. ¿Ya? Entonces vamos estableciendo a eso, ese concepto, buscar un elemento pero mediante búsquedas inteligentes. Esto es lo que hace el Google, justamente hace, ¿no? Una búsqueda mediante justamente queries que se va desarrollando, que ustedes han manejado prácticamente en sus proyectos. ¿Ya? Entonces ahí va la parte de búsquedas. El eliminar, bueno, esto del eliminar para nuestra estructura va, pero ya en concepto de diseño de sistemas es bien debatido prácticamente, ¿no? Desde el punto de vista de ver un sistema, por ejemplo, sabemos que no tenemos ese concepto de eliminar en un sistema de información, por si acaso. Ya, eso desde ahora se les va diciendo, no hay un eliminar en un sistema ya desarrollado para una empresa. Lo que sí hay baja, pero no hay eliminar, porque ese elemento de eliminar solamente tiene el administrativo, por si acaso. En cambio, el usuario simplemente puede dar de baja bajo ciertos criterios nada más, pero el eliminar no existe en un sistema de información. Eso también se va a ver en su proyecto, ya eso voy a explicar. Entonces venimos acá y tenemos el eliminar prácticamente. ¿Qué quiero eliminar? Un elemento, controlando si ya es una lista vacía también. Vengo acá, digo, ya al inicio. Ahora, otro control que tienen que tener siempre en este caso en estas estructuras, puede que el elemento que yo estoy eliminando, ya suponiendo que estoy eliminando una lista, pero es el único. O sea, como que este es el inicio y el final es el único, que quiere decir que no hay más, o sea, no tengo más lista. ¿Cómo averiguo que es el único? Tendría que me encuentro P y digo, es nulo, tendría que preguntar por su siguiente y su final. Si es nulo, ¿qué quiere decir? Que es el único nodo. Por tanto, este es el que voy a eliminar. Entonces, esa pregunta se está haciendo acá. Si la cabecera y el fin prácticamente, o la cabecera es igual al fin, pueden preguntar, entonces colocamos en nulo y borramos ese. No necesitamos hacer nada porque lo estamos vaciando la lista. Tenemos que ver si es el único nodo, porque puede que sea el único nodo y no tienes más. Entonces vacías la lista, colocas la cabecera y el final en nulo, eliminas y bueno, ya no hay, ¿no? Y dices ahí lista vacía, podríamos decir. Y si no, bueno, hacemos lo que hemos hecho mediante el anterior, ¿no? Nuestra variable auxiliar que me permite encontrar el final de la lista, estableciendo prácticamente en su movimiento. Y bueno, y haciendo prácticamente el enlace ahora, ¿no? La cabecera en su anterior al final, el final en la cabecera.
O sea, tengo que establecer, lo bueno es que yo puedo ir prácticamente ahora en el doble, puedo moverme prácticamente, eso es lo bueno del doble, en el simple no puedo, ¿ya? Eso explicarles. Puedo hacer de que, como que es doble, puedo hacer que mire, se vaya directamente al final. En el simple teníamos que hacer un while para llegar al final, no. Yo puedo llegar con fíjense, con el puntero auxiliar, puedo llegar al final. Y este puntero que está acá, con su campo anterior sabe quién es el siguiente. Eso no podíamos hacer con listas simples. Con listas simples teníamos que hacer un while siempre. Es el último, y el anterior por su detrás venía, ¿no? En cambio aquí no. Puedo ir al final y decir, este puntero con su campo anterior, tengo al anterior. Entonces, eso se está haciendo acá justamente, ¿no? Vengo y dice, ¿no? Vengo, para nosotros no es puntero, es un auxiliar, para que muy diferente al P que hemos manejado, ¿no? Digo entonces, cabecera en su campo es igual a cabecera, al P siguiente, se está haciendo el enlace prácticamente con el proceso. Pero digo, la cabecera es igual a P siguiente. Auxiliar es igual a P siguiente. O sea, como que estoy agarrando, estableciendo acá esto que estamos haciendo. Eliminar al final. Ahí vamos a ver. ¿Sí? Acá. Acá voy a hacer el algoritmo directo. Este punterito, esto voy a llevar al final. Ya voy a llevar al final. Y voy a agarrar y le voy a enlazar con para agarrar el anterior. De tal manera que voy a poder recorrer el final al siguiente. ¿Sí? Se puede hacer directo. No necesitamos hacer el recorrido. Entonces voy a decir ese auxiliar, voy a llevarle directamente, voy a llevarle así. El auxiliar va a ir directamente al final, ¿sí? ¿Ya? Y luego voy a decir, como que ya tengo el auxiliar, ya tengo establecido al final, o si no va a ser nuestro puntero P, que estamos acostumbrados. P igual al final. Listo. Ahora le digo P en su campo anterior, ¿ya? En su campo anterior, ¿ya? Va a ser igual a una variable auxiliar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Sabe quién está detrás de él, entonces le digo ahí justamente, ¿no? Está agarrando este anterior. Y luego, ahora le puedo decir final movete justamente al anterior. Entonces puedo decirle, en este caso, ¿sí? Fin igual, voy a llevar prácticamente el final, va a ser igual al movimiento que estoy haciendo al anterior ahí. Porque sé que el anterior es el auxiliar, perdón. Acá tenemos al auxiliar. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo que esto se mueva prácticamente acá. ¿Por qué? Porque estoy eliminando ¿no? Voy a eliminar este elemento. Entonces digo, el puntero va a venir hasta acá y le digo, pues, puntero en su campo anterior al auxiliar. Entonces vengo acá y al final estoy llevando acá. Ahora, lo que voy a hacer es decirle justamente fin en su campo siguiente vas a ser igual a la cabecera, o sea, me tengo que enlazar con la cabecera, ¿sí? Y para asegurarme le voy a decir cabecera igual en su campo anterior, porque tiene que enlazarse, ¿no? En su campo anterior, tiene que ser igual al fin. Y bueno, y va a quedar suelto totalmente, ¿no? Y le vamos a decir delete. Entonces, una de las bondades que tiene las doblemente enlazadas es que una vez que estás con el puntero acá, tú puedes saber quién es el anterior y no hacer siempre prácticamente como en simples, tenías que hacer un anterior detrás del puntero para que sepas quién ha sido el anterior, para que al final recorras el anterior. En cambio aquí no, directamente. Viene
Entonces, el campo anterior en un auxiliar. Ya sé quién es ese auxiliar, hago que el final se mueva a ese auxiliar y eso vamos a hacer acá justamente en ese proceso. ¿Ya? Entonces venimos acá, como es al final, ya tengo acá, y bueno, yo voy a borrar todo esto antes de hacer el delete, ya, y digo justamente ahí, ¿no? Tengo un P que le voy a llevar directamente al final, ahí estamos. Ahora digo, ya tengo ese P en su campo anterior, ¿sí? Va a ser igual a un auxiliar que estamos manejando. Ya tenemos un auxiliar del curso, cualquiera de ellos podemos utilizar, cualquiera de nuestros auxiliares. Tenemos dos auxiliares. Ahora ya sé prácticamente quién es el anterior, sé que es el auxiliar. Entonces le digo fin, va a ser igual, en este caso, a ese auxiliar. Entonces al final ya se está moviendo a ese auxiliar. Y inmediatamente digo fin, en su campo prácticamente siguiente va a ser igual a la cabecera. Y le digo cabecera en su campo anterior, ya, en su campo anterior va a ser igual al final. Listo. Y bueno, ya puedo borrar P, sí. Voy a borrar P porque P prácticamente pues ya no necesito. Entonces, ese proceso se puede hacer en forma directa sin recorrer toda la lista como hemos hecho en las listas simples. En las listas simples sí o sí se tenía que encontrar el final porque pues teníamos que tener un puntero anterior. ¿Ya? Entonces, esa es otra de las bondades que tienen las listas doblemente enlazadas. Ya hemos eliminado, entre posiciones es el mismo criterio de doblemente enlazada, es el mismo algoritmo que hemos tenido para borrar. ¿Y qué más tenemos? Al inicio, al final, y bueno, y el ordenar en forma ascendente y descendente, que creo que también ya les he dado en listas doblemente enlazadas y simples, solamente que para poder ordenar mediante lo que es la burbuja, ¿sí? Establezco siempre el recorrido, ya ahora ya no como que es nulo, si simplemente establezco acá el recorrido tomando en cuenta si es diferente de la cabecera o es diferente del fin, si hago en forma inversa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Voy a explicar este pequeño algoritmo, es similar a lo que les he dado en los anteriores. Pregunto si es nulo. Aplico un bucle para saber la cantidad de nodos, por si acaso. Este algoritmo que ven acá, y muchos me preguntan, ¿cómo sé cuántos nodos tengo en la lista? Este pequeño algoritmo me permite saber y te hace el conteo de cuántos nodos tienes. Con este algoritmo tú puedes decir qué nodo es par y qué nodo es impar, porque este conteo va inicializándose prácticamente de 0, o va empezando de 1, se va incrementando de 1 en 1, hasta llegar a la cantidad final prácticamente en este caso de la lista. ¿Ya? Ese conteo me sirve ¿para qué? Para justamente aplicar el método de la burbuja. Va a ir de 0 hasta la cantidad de nodos, porque primero tengo que saber cuántos nodos tengo. Esto es el método de la burbuja común que tenemos. Ahora, ¿qué debo comparar? El código, en este caso del puntero, con el anterior, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que se hace prácticamente acá? Voy a comparar este nodo con este nodo. Entonces, este sería el P y este sería el P siguiente. Entonces, eso voy a comparar este P con su P siguiente, porque sabemos que este P siguiente tiene el contenido de este nodo, ¿no? Entonces, ese procedimiento venimos acá, digo código con P, con el siguiente, pero con su código. Estoy diciendo con el siguiente que implica es esto, ¿verdad? Vamos a venir acá. El siguiente es este. Cuando yo digo P siguiente, me está mencionando a Ana. Pero ¿qué quiero comparar? Su dato, ¿no? Entonces, venimos acá y le decimos justamente eso. Si es así, bueno, hacemos el intercambio mediante una estructura, estableciendo acá
el nombre, el código y la carrera. Hacemos un intercambio de todos sus datos. Y luego siguiente, B siguiente, B siguiente, estableciendo prácticamente la comparación de cada elemento con cada, o sea, hasta que vaya a su lugar y luego recién la lista, ¿no? Entonces es como que controlando los dos bucles para que se haga el recorrido. ¿Ya? Entonces de esta manera tenemos en forma ascendente, tenemos en forma descendente, ¿ya? Estableciendo pueden hacer por nombre, por apellido. Acá tienen todos los parámetros que se pueden ordenar. Entonces simplemente es aplicar eso, ¿no? El criterio, siempre les digo, todo funciona si es que han analizado bien este elemento, si es que han logrado hacer el algoritmo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Este código va con ustedes, ¿sí? Este código va con ustedes, así como ven, completo. Ya, para solamente, lo único que les digo, saber hacer el algoritmo, y han visto que simplemente estoy plasmando el código, estoy trayendo el código que hemos hecho de análisis en la parte gráfica. Y de ahí vienen justamente esos resultados. Siempre les digo, siempre trabajen con forma gráfica, y creo que, digamos, a ustedes también les nace eso, ¿no, jóvenes? En el sentido prácticamente de cuando ustedes resuelven cualquier problema, una hojita. O sea, por lo menos a mí me nace una hojita siempre. Hago el análisis, digo qué variables se van a llamar, qué atributos tiene mi clase, y bueno, y hago un análisis, ¿qué debo hacer? Entonces, igual en la parte de estructura siempre nacemos con una gráfica, el cómo voy a enlazar, cómo voy a hacer esto. A esto llaman, y si ven los libros, la mayoría de los textos no contienen código. Lo que contienen es este algoritmo. Y les dice, generen su pseudocódigo, les dice, pero después hagan en cualquier lenguaje. De acá es hacer en cualquier lenguaje. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar acá. Nos vamos a quedar justamente el cómo hago, el cómo se hace, el cómo funciona, y ver la parte prácticamente de funcionalidad de la parte dinámica, ¿no? Como a qué se refiere, sabiendo que yo puedo manejar en diferentes estructuras. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Ninguna por mi parte, ingeniero. Muy bien. ¿El resto, chicos? Ninguna dije. ¿Sí? Con esto van a ver la parte, el ordenar y todo eso, como les digo, es el mismo de los anteriores. Por eso que casi en la parte circular no hacemos mucho referencia a los demás elementos. Entonces, podemos ver plasmado acá y terminado la parte de listas en general, listas simples, dobles, circulares en su totalidad. Y nos queda entrar justamente al tema de pilas y colas, ¿sí? Entonces, podemos entrar por lo menos a la parte de teoría. Me dicen si podemos ingresar. Entramos con un nuevo tema, que justamente es la pilas y colas, que sería un nuevo elemento que se va manejando en estas, son nuevas estructuras y que me permiten prácticamente establecer en cualquier proyecto, por si acaso. Ya, en un proyecto yo puedo contar con este tipo de estructuras, puedo generar pilas y puedo generar colas en el desarrollo de sistemas. Ya, son estructuras que obviamente todo lo que ustedes generan también información, son estructuras de datos que se puede digamos, agregar, establecer en el sentido, digamos, de adicionar un elemento, sí, pero ahora, ¿cómo funcionan estas estructuras? Sí, las estructuras, en este caso pilas, siguen una estructura LIFO. Ya en su estructura como tal, creo que tengo acá, voy a tratar de ver, voy a hacer con listas, porque esto se puede generar prácticamente con todo tipo de estructura. Ya vamos a ver si tenemos acá generado, y si no me voy a crear otro yo, ¿sí? Igual esto va a ir con ustedes.
gráficamente se entiende más que cuando estamos en código. ¿Ya? Entonces, su estructura como tal, establecemos prácticamente un elemento que el mismo puede ser, como les digo, puede ser también en forma vertical o como horizontal, pero yo lo voy a representar así, ya en forma vertical. Ya vengo acá y le voy a poner todos los elementos. Ya, son estructuras en las cuales ustedes pueden hacer el apilamiento de información, pueden almacenar información, tomando en cuenta, como nos dice acá, este criterio, justamente, se conoce la característica que sigue este tipo de estructura es de tipo LIFO, Last Inputs, First Output, ya. Entonces, esto yo les hago más referencia, hagan de cuenta que esto, ya, voy a colocar acá también, y le voy a hacer así, le voy a hacer acá, y ahí. Esto es... hagan de cuenta que esto es un tambor de CDs, les digo. Esta es la base. Ya, y bueno, ¿qué es lo que hago en el tambor? Normalmente lo que hago es apilar un conjunto de CDs, ¿sí? Y bueno, y va ingresando, ¿no? Aquí tenemos el primero, el segundo y el tercero, así, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya requieren de una información de este apilado, entonces sí o sí tienen que sacar, pues en este caso, al 3, luego al 2, para luego hacer el 1. Entonces no pueden acá, sabiendo que este es el stack que estamos acá, no pueden jalar al CD número 1, porque no se puede, necesariamente debo desapilar, ¿no? Entonces, la estructura, si pila maneja de esa manera, ¿por qué dice last input, first input? Porque sigue la estructura LIFO, que nos dice prácticamente, ¿ya? Yo voy a colocar. Porque en esta estructura, como dice, el primero o el último en haber ingresado este tambor es el primero en salir. Yo, para poder ver la información o el CD número 1, necesito desapilar la pila. Y para poder introducir un CD debo apilar la pila, si no, nosotros establecemos ese elemento. Entonces, en la parte de pilas, ya vamos a ver, solamente su característica sería, ya, su característica, establecemos una estructura, nos dicen LIFO. ¿Ya? Ahora, ¿por qué LIFO? Porque justamente su característica es LIFO debido a que el último que ingresa es el primero en salir. Hace dos acciones nada más, insertar y eliminar, podríamos decir, ¿no? Insertar, y que nosotros le llamamos prácticamente el push, así. Y el eliminar, ya, el pop. Son dos operaciones que se hacen nada más con este tipo de estructura, insertar y eliminar. El momento que yo le digo pop, que es el eliminar, siempre va a eliminar, en este caso, al último ingresado. O sea, no podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, decir, busco el 1, pop, así, o busco el 2, pop, no. El momento que yo digo eliminar, elimina al último. Se eliminó al 3, ¿sí? En este caso, ahora nosotros, este elemento que está acá arriba, el último, o en este caso sería el 2, y como dice en su teoría, el último del elemento insertado llega a ser el top. Este llegaría a ser acá, ¿sí? El top. Vamos a generar acá con una gráfica. Este que es el último ingresado, ¿ya? Entonces, dice que es el top de la pila. Entonces, si yo sigo insertando valores, tengo acá, digamos, tengo al tercero, voy a colocar acá, es el tercero.
Entonces, este top también va moviéndose y dice el top de la pila va a ser este. Entonces, al último elemento ingresado en la pila es el top. Entonces, el pop elimina siempre el top. ¿Sí? Elimina el top. Elimina el top. Ahora, las acciones que prácticamente hacemos es el de insertar un push, y el push establece siempre como que se va apilando, ¿no? Acá. El último que va a ingresar va a ser el primero en salir. ¿En qué tipo de estructura se maneja ahora esto? O sea, ¿para qué me servirá si sabiendo que esta estructura hace solamente dos elementos, el insertar y el eliminar, y que bueno, el primero que ingresó salió, ¿no? Entonces, este tipo de estructura se maneja en el concepto de inventarios, por si acaso, en la parte de inventariación. Bodegas. Si ustedes ven y buscan ejemplos aplicados a pilas, nos dan apilado de platos, apilado de monedas, apilado, ¿sí? Pero hay un apilado y también se maneja en sistemas operativos, también maneja ustedes apilado de, justamente va en la parte de manejo de la memoria, el apilamiento de información, cómo se genera. Ya en la parte práctica, aplicando prácticamente en la parte ya de sistemas, pues esto se maneja en el almacén. Ya acá, por ejemplo, siempre van a estar los productos que están con fecha de vencimiento, por decirles, esto está hasta el 2021, estos están, puede ser al 2020, ya, ahora, o si no, estos con vencimientos, entonces, se va guardando la información en la bodega, o todo producto, el que tiene mayor fecha de vencimiento, al fondo. ¿Y cuál se consume? Los primeros, que ya están justamente estableciendo a la fecha, entonces, esos son los primeros. Entonces, no hay pregunta, cuando el momento que yo diga consumo del material, sea cualquier el producto, entonces siempre se van a consumir el primero, los que están primeros, demarcando. Esto en muchas bodegas manejan así por periodos, estableciendo que pues en este caso no hay otra. Manejan la información, el rango de periodos, cuál debe ser consumido, justamente los que están en nuestro periodo, que implica nuestra gestión. En cambio, los que tienen gestiones todavía, en este caso para el 21, pues obviamente no tenemos del 22 así, no, productos máximos de un año por si acaso. Inclusive por meses se puede establecer esto, no siempre por gestión. Entonces, el saber y tener almacenado, yo puedo decirles, a ver, me pueden mostrar jóvenes, en este caso, su pilita de información de productos por fechas de vencimiento, así. Yo les digo, ¿en qué rango tienen? Entonces tenemos, pueden decir en este caso, tenemos por gestión, donde ustedes me muestran, ordenan por fecha y me digan, pues obviamente me van a mostrar ordenado de esta manera, ¿no? Quienes ya se van a ir venciendo y quienes todavía tenemos a la gestión pasada todavía, o gestión siguiente, perdón, que ven. Entonces se puede tener y dar información de este tipo a la parte ejecutiva, donde ellos saben que justamente y qué cantidad yo tengo ya de este producto que ya se va a vencer o ya no tengo. Y bueno, pasamos a la siguiente, prácticamente al siguiente periodo de fechas. Entonces para eso se hace ese control, para eso se utiliza, porque a veces me dicen cuál es el objetivo de que me hagan llevar, justamente bajo ese criterio, tomando en cuenta ese criterio. Entonces, este tipo de estructura se puede manejar con todo tipo de estructura. Puedo manejar con vectores, puedo manejar con listas, ¿ya? Con listas simples, dobles, no las circulares, sino las simples dobles. Se puede manejar y generar este tipo de estructura. Pero también tiene sus variables. Los lenguajes de programación tienen ya generados sus propios, prácticamente sus propios variables de tipo pila, ¿ya? Entonces, este es el criterio justamente que vamos a manejar de una estructura. Entonces, cuando ya hablamos de esto, les digo, tengo que ver, y ustedes me dirán seguramente en su proyecto, yo estoy aplicando pilas en esta parte de mi proyecto, o la parte que vamos a hablar prácticamente de colas en este proyecto, ¿ya?
Entonces voy a venir, tenemos nuestro texto oficial que tenemos donde estamos aquí, justamente, estamos ahí, sí, acá. Ya, vamos a ir a buscar justamente pilas, ¿ya? Ahí está en nuestro libro, ¿ya? Donde justamente un tanto nos va hablando sobre la estructura, ya está acá, y nos dice, vamos a disminuir un poquito, ahí estamos, ¿sí? Ahí nos muestra una pila, donde nos dice, pues, el primer o el último elemento ingresado llamamos push, ¿ya? Dos acciones, push y pop. Una pila tiene nombre, tiene un nombre. Como les decía, yo puedo manejar las pilas y puedo manejar las colas que vamos a ver, puedo manejar con diferentes estructuras. Voy a venir acá y nos dice, ¿no? Una colección de datos a los cuales puedes acceder mediante un extremo que se puede generalizar como el top, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, de CDs, el top dependiendo de la estructura que tengamos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede representar? Yo les digo, mediante vectores, arreglos, mediante listas, y también tiene su estructura dinámica, ya tiene su propia, ya se puede generar en los lenguajes las estructuras pilas, o sea, no siempre con listas. Acá nos muestra prácticamente una pila, la misma que les he ido mostrando, mediante, puede ser un vector, o como ahorita hemos visto, ¿no? Hemos hecho un vectorcito, donde nos dice que cuando tú hagas en un vector, el primer elemento que viene se va almacenando al final. Y así, y para generar con vectores trabajamos con punteros necesariamente. Entonces, generas tu vector, el primer elemento va a ir al último de tu vector y bueno, y va a ir disminuyendo y va a ir generándose prácticamente el top mediante un puntero. También se puede manejar mediante listas, sí, se puede manejar mediante listas. Ya, voy a abrir acá nuestras listas simplemente enlazadas, donde están nuestras listas simples. Acá está, creo. Ahí está. Ya, entonces esta es una lista simple. Ahí voy a visualizar, ahí está. Yo puedo generar mediante una lista simple o doble, no siempre simple. Entonces hace dos acciones, hace un push y hace un pop, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo represento con una lista? Ya hemos visto en la parte de vector acá, cuando hemos hecho con un vector, tengo que trabajar siempre con un puntero. El primer elemento que entra va a venir al final del vector, recorro mi puntero y así sucesivamente se va a ir cargando los elementos en un vector. Pero ahora en una lista, ¿cómo genero una pila? Esta es mi lista, ¿sí? Tengo que generar de esta manera. Como hace dos acciones, push y pop, entonces sabemos que el último, o el primero que entra, tiene que ir al fondo de la lista, ¿ya? Entonces es como que yo tuviera, por ejemplo, primero ingresado a Javier, es el último, luego viene Silvia, entonces luego viene Ana, luego, ¿sí? Entonces Juan sería el top, ¿no? Juan sería el top. Entonces primero ingresado Javier, luego Silvia, luego Ana, luego Juan. Entonces cuando haga pop voy a eliminar a Juan, luego a Ana, a Silvia, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Simplemente pues insertar, pero ¿cómo voy a insertar? Siempre al inicio, si den cuenta, ¿no? He generado a Javier, inserto al inicio Silvia, inserto al inicio Ana, inserto al inicio Juan. Entonces, mediante la inserción al inicio, yo puedo generar una pila. ¿Y cómo genero el pop? El pop es eliminando el primero de la lista al inicio, porque hago pop, se elimina,
hago pop, se elimina, hago pop, ¿sí? Entonces, de todo lo que hemos hecho en listas simples y dobles, porque yo puedo hacer una pila con esa estructura, 2 nada más. El pop, el push, insertando adelante, todo es adelante. Y el eliminar, que prácticamente va a ser el pop, elimino al inicio, o sea, no hay más. Son dos acciones que se hacen. Entonces, puedo representar con listas también. Entonces, de esa manera, acá en la teoría, eso nos dice, son diferentes estructuras con las que tú puedes desarrollar una pila. Puedes hacer. Entonces, ahí nos va mostrando cómo generar. Esto está yendo con ustedes. Ahora, uno de los elementos prácticamente establecemos es que sobrepase, bueno, el overflow de la pila es cuando prácticamente pues ya no hay espacio prácticamente en la memoria, ¿no? Es como que ya no tengo espacio para poder manejar. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vemos estas estructuras. La parte prácticamente de desarrollo del código, de generar estos dos elementos, mediante vectores y mediante listas, ¿ya? Siempre va como tarea, por si acaso. O sea, voy a generar una práctica donde diga hacer pilas con vectores, hacer pilas con listas, ¿ya? Entonces, pero la idea más o menos ya les estoy dando, porque eso dejo tarea, porque ustedes saben cómo insertar al inicio de una lista, saben cómo borrar al inicio, simplemente le van a colocar un menú. Va a ser 2 acciones, push y pop. Ahora, tienen que considerar algo en esto de la estructura, en este caso, tanto de pila y cola. Cuando yo recorro y voy recorriendo, en este caso, suponiendo que estoy haciendo con vector o con listas, con cualquiera de ellos, sí, yo tengo que ver el último CD acá, ¿no? En este caso. Tengo que hacer pop, 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 voy a eliminarlo, ¿ve? Y cuando ya termino y quiero ver el 1, ¿cómo me queda la lista? Vacío. Cuando yo veo el contenido de una pila, implica que he desapilado, ¿no? Es como que ustedes tuvieran algo al fondo. Entonces, para poder ver el elemento del fondo, esto es en bodegas, necesariamente toda la mercadería de adelante sacas para poder obtener, en este caso, y tu bodega te va a quedar vacío, ¿no ven? Entonces, eso tienen que considerar que sabemos que no tiene que quedarse ningún elemento en el sentido, en este caso, si quiero el 1, pues voy a tener que vaciar los que están en este caso por encima. Y se quedarían simplemente en este caso el 1, ¿no? Si es que quiero, por ejemplo, el 2, se va a quedar simplemente el 1. Ya, se considera ese tipo de control. Entonces, esa es una estructura, es una nueva estructura que me permite prácticamente hacer el control y manejo en muchas aplicaciones que podría haber en este caso. ¿Sí? Hasta ahí alguna pregunta. Y vamos a ver justamente cuál es su estructura dinámica, porque esto tiene sus variables, muy aparte de esas otras dos. En su estructura, en su concepto de pila, me dicen si tienen alguna consulta. Porque vamos a ver cómo también podemos hacer una pila con variables ya de tipo pila, ¿sí? De tipo pila. Preguntas en su concepto, que es una estructura de tipo pila. Preguntas, jóvenes, dudas que tengan. Yo que tenía una comparación, es mejor utilizar entonces colas en lugar de pilas, porque las pilas se vacían y las colas se puede hacer de una forma circular. No, las colas también igualito se van a vaciar. Las colas, ahora por ejemplo voy a venir acá, eso es bueno, ya, así es la cola, ya, esto voy a hacer una colita acá. O sea, por eso depende en qué vas a usar, ¿no? Entonces, aquí voy a simular acá lo siguiente, ¿no? Esto trabajamos siempre con el concepto de bancos, les digo ya, para hacer eso.
Entonces la cola ocurre lo siguiente, ¿no? Cuando cola, puede ser cola de todo, ¿verdad? Tenemos colas en bancos, tenemos colas en colegios, tenemos la cola de espera de la impresora, por ejemplo, cuando ustedes mandan harta información a la impresora, está en espera. Entonces aquí tenemos lo siguiente, así. ¿Ya? Vamos a establecer, digamos, un límite de personas que se tiene que tener, no sé, yo suponiendo nada más, o de elementos que se almacenan. Entonces, acá, este es el primero en ingresar y este es el último en ingresar a la cola. Suponiendo que me dicen, estás haciendo, sí, si hago con un vector, entonces las posiciones acá vamos a hacer, ya, de acá es 0, 1, perdón, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así, ¿no? Y si quiero simular en un vector, esto va a empezar así, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, digamos, ¿sí? Igual, sea con listas o sea con vectores. Entonces, ¿qué ocurre? La cola se genera de esta manera, ¿no? El primero que ingresa siempre va a venir en la primera posición y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hago esto, también estoy haciendo dos operaciones, que justamente el insertar justamente es el push, ¿no? Pero ¿dónde se inserta? Al inicio, al principio prácticamente de la colita. Ahora, el momento que es atendido, voy a suponer que son cajeros, ¿no? En este caso, es atendido uno de ellos, acaba de venir. Entonces, ¿qué ocurre? El primero que ha llegado es el primero en ser atendido. Entonces, esto va a estar vacío. Estos elementos que hacemos nosotros, prácticamente lo que hacemos es recorrer, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y queda un asiento en vacío, podría decir. Entonces, también hacemos el eliminar, ya, pero justamente hacemos el pop también. Entonces, esto les decimos, me sirve cuando tú tienes ya colitas de espera para un proceso médico. Los médicos tienen así una colita de espera. ¿Qué paciente va a ser atendido? Atiende al primer paciente, el resto recorre. Sirve en instituciones donde, por ejemplo, requieren ser atendidos de acuerdo al número que corresponda, ¿sí? Por ejemplo, CEGIP, los bancos, ¿sí? Y lo mismo ocurre en la impresora. La impresora sí tiene una colita de espera y no dice atiendo al 4, tiene sí o sí que atender al primero, al primer archivo que ha llegado. Entonces, esa es la diferencia prácticamente entre acá. El último en llegar es el primero en salir prácticamente. En cambio aquí, sí, el primero que ha llegado es el primero en ser atendido. Por eso es que acá en almacenes se les dice que guarden al final la mercadería que tiene vencimiento todavía un periodo largo y luego que venga por periodos, ¿no? De tal manera que la que, digamos, de este mes, los productos de este mes que ya van a ser vencidos ingresen recién a la bodega, porque son los primeros que se van a vender. Así es que si tú ordenas de esa manera, pues sabes que los productos se están vendiendo, los que ya van a tener fecha de vencimiento pronta, porque tú estás estableciendo qué mercadería tiene que salir, porque es ordenado de esta manera. En cambio aquí es el concepto colas de espera en base a un valor asignado en este caso, ¿sí? Eso, por ejemplo, consultas médicas, cuando yo tengo que ir una colita de decir, a ver, ¿a qué paciente le toca? No puedo atender, a no ser que veamos las colas, tomando en cuenta en bancos, tendríamos que tener 3 colas. Si es cliente VIP, si es tercera edad o es simplemente servicios públicos acá, ¿no? Cuando nos atienden en el banco. Ahí se generan 3 colas, porque dependiendo. Ahora, cada banco maneja su algoritmo, por si acaso. Si ustedes han visto en bancos, por ejemplo, dice, primero viene
A veces viene uno de la tercera edad, luego 2 clientes, luego viene la luz así. Tienen su algoritmo, cada que periodo debe salir una ficha, ¿no? Al cajero le sale a ver quién me toca, si o me toca tercera edad o me toca uno de, o a veces asignan a un cajero específicamente el cobro de los servicios básicos. Pero es mediante esto, lo que nosotros sacamos fichita es mediante estas colitas, son colas. Por ejemplo, cuando uno genera proyectos en una empresa, también hay cola, está en cola de espera de proyectos que van a ser concluidos, y mediante esa cola yo puedo saber el estado de en qué está cada proyecto. Yo soy gerente, vengo acá, digo, a ver, muéstreme, tenemos por periodos, este contrato se echó en enero, este otro en febrero, entonces tengo una cola por periodos, donde yo puedo decir, a ver, este que es de enero, estado, en qué estado ya está de avance de obras. Se generan colas en la que va a salir aquellos que no han sido concluidos todavía. En cambio, los que ya han concluido, obviamente ya no van a salir en esta cola, en esta colita de esta lista. Entonces, esa es la diferencia entre pila y cola, ¿sí? Ahora sí, preguntas. No sé si en base a eso ahora sí me pueden decir si es que podrían aplicar en otro. A ver. Ahora sí, esta es una cola que también vamos a llevar. Estas son colas y estas son pilas. Esa es la diferencia. Acá lo bueno que prácticamente de la cola también tiene su top. Podemos tener también, ¿no? Decimos el top siempre va a ser este. Y acá se manejan 2 elementos. Uno que se encarga de borrar, un puntero que se encarga de borrar siempre al iniciar. Y otro que está haciendo el control de que venga el próximo cliente, ¿no? El próximo cliente. Entonces, uno que no se mueve del top, porque tiene que eliminar, ¿no? O sea, queda en el top y estos recorren. Y este siempre top, así. En cambio, hay otro punterito que está manejando el siguiente, entonces, para que vea dónde, para que luego recorran todos, ¿no? En este sentido. También establecemos el top. También podemos el top. Y bueno, vamos a hacer las aplicaciones en base a algunos ejercicios, pero hasta ahí, si se entiende, esta es una pila y esta es una cola. Aquí le voy a colocar una cola. También puedo hacer con vectores y también puedo hacer con listas las colas. ¿De qué manera? Si vengo acá, hemos dicho que una pila es insertando adelante, ¿verdad? Porque el primero que entra al final tiene que quedarse. En cambio, ¿cómo hago una cola con listas? Entonces, así es. Entra Juan y luego viene Ana. Y luego, entonces mi inserción va a ser al final, ¿no? Juan, la cabecera. Ana, sigue Silvia. Y bueno, y este es el final de la cola. Entonces, la inserción para hacer con listas hago al final. Y para eliminar siempre va a ser al inicio. Por eso tenemos el algoritmo de eliminar al inicio. Entonces, se va a ir la cabecera, se va a ir la cabecera, ¿no? Entonces, en ambos casos puedo hacer con listas o también se puede hacer con vectores. Con vectores, en este caso, tomando en cuenta que manejo 2 punteros. En cambio, aquí un solo puntero. Nada más. Viene acá, se elimina, elimina, retrocede, ¿no? Estableciendo prácticamente el manejo del top. Ahora sí, preguntas, chicos. Porque bajo esto ya podemos hacer la estructura, todo eso. Preguntas. Preguntas, jóvenes. Ahora sí. Ninguna por mi parte, ingeniero. Ya, alguna, tal vez algo más entre los dos, ver qué van a hacer, porque yo esto tengo que ver, jóvenes en sus proyectos, manejo de listas se están manejando, listas ordenadas, me están mostrando ya ese listado, está bien, manejando. Ahora, la programación que están haciendo en sus proyectos es con procedimientos almacenados o sin procedimientos almacenados están haciendo, jóvenes. ¿Cómo están haciendo sus proyectos? A ver, coméntenme. Por mi parte, Inge, por el momento solo vistas.
simplemente la parte de queries están trabajando en el código nomás. ¿Saben manejar, no ve? Estructuras, chicos. ¡Ah! No. Arquitectura, modelo vista controlador. ¿Cómo están trabajando? A ver, coméntenme pues. Lo que vimos un poco, ingeniera, en base de datos, estamos viendo vistas, o sea, vamos a hacer recién vistas, pero procedimientos almacenados más adelante lo veremos. Es con quien más estamos viendo esto de la programación con ASP. Ay, 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 ay. Porque, bueno, establecen cuando ya manejan prácticamente en su estructura una arquitectura que manejan y justamente va a eso. Bajo qué estructura estás manejando, eso viene, qué tipo estás manejando, entonces ahí los chicos un tanto se van. Pero eso, a ver, voy a ver cómo desarrollan todo el proceso. Bien, esa es la idea. O sea, yo lo que quiero ver en sus proyectos, manejo de listas, filtrados, manejo de, sí, yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Dónde tienes? En esta parte de manejo de pilas, colas, los directores de carrera, por ejemplo, siempre me dicen, ¿por qué no hacen algo bien real? Por ejemplo, tener la cola de documentación que tiene una institución y saber que esto, sí, en qué prácticamente, en qué, en qué estado está. Si es que dado, por ejemplo, CEGIP me dice un número de carnet que está haciendo su trámite y que diga en qué oficina se encuentra y cuándo debe recoger, entonces darles tiempos de entrega inmediata, que yo no tenga esta cola, decirles por qué no tiene que existir, porque de oficina a oficina tienen un tiempo prácticamente de entrega de la documentación, hacer un seguimiento donde el director de carrera o el director de CEGI pueda ver, ¿no? ¿Por qué esta cola? Porque no están haciendo cumplimientos en diferentes fases. Entonces, aplicaciones prácticamente desde ese punto de vista que se tenga muy aparte que hacen ustedes listados y todo eso, entonces ver prácticamente este proceso. ¿Ya? Entonces, ahí es donde decimos, ahora, en la parte de la pandemia, nosotros hemos aplicado prácticamente este elemento, haciendo el enlace, por ejemplo, de puntos de generar una lista donde pues cada punto o era prácticamente para esa época, hemos dicho vamos a generar acá el inicio del foco de la pandemia. Este tiene referencia del resto de sus prácticamente elementos a los cuales ha estado en contacto. Entonces nosotros generábamos una lista en base a un punto, ¿sí? De quiénes serán los próximos elementos que tenían que ponerse prácticamente en cuarentena y ser observados. Entonces, de este punto se arraizaban muchos, ¿no? Él, digamos, cuando decía Ana, Juan, entonces ahora, pues Ana también tiene enlace con otras personas, sus parientes. Entonces, todo eso mostrábamos también en el Google Maps. Entonces, teníamos un mapa donde me decía, este punto se enlaza con este, ¿no? Entonces, se hace un hash, más o menos, de datos, donde tú vas viendo el enlace y se va mostrando el arraizamiento de un punto nada más. Bueno, esa época era para la pandemia, entonces se puede generar ese punto, ¿ya? Estamos sobre la hora, muy bien, ahorita me estoy fijando, siempre me van a hacer recuerdo, ¿ya? Entonces, este código va a ir con ustedes, me dicen si tienen alguna pregunta más. La práctica es bien chiquitita, son creo que de cada uno 3 ejercicios nada más. Así es que no, como ustedes me dijeron que están trabajando en la parte, digamos, del desarrollo del proyecto, voy a esperar que todo les esté saliendo bien y que no tengan problemas, ¿ya? A ver, veamos. Vamos a ver acá. Ahí nos está saliendo todo un desastre.
5. A ver. Vamos a venir acá. Bien. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Voy a mandar el Excel y voy a mandar el código. La parte aplicada ya no hemos hecho porque teníamos acá. Todo se nos ha venido con asistencia. Muy bien. Estamos al 11, ¿no? Muy bien, no han marcado, no hay marcado, chicos, no han marcado nada. Jóvenes, no han marcado. Yo sí marqué, ingeniero. Miren, no hay ni un marcado. Sí, yo también marqué. No hay ni un marcado. Yo igual lo marqué. A ver, no hay ni una marca. O yo me estoy equivocando. Hay dobles, o sea, por lo general siempre sale doble, ingeniero. A ver, vamos a ver dónde han hecho. Aquí voy a venir. Ahí. Yo creo que está poniendo 11 de noviembre. A ver. Es 9. Ay, sí, mil disculpas. Mil disculpas, ahí está. He dicho ni un marcado. Bien, muy bien. Entonces, lo único que pregunto es por Carrasco. Si está Carrasco. Presente, Inge. Porque No marqué. tienen que marcar. La próxima le voy a dejar así. Chambi Ugarte. Chambi Ugarte. Tienen que marcar, chicos. Tienen que marcar. Ledesma. Presente, Inge, lo siento, me olvidé. Ya. Mesa. Presente, Inge. Ortuño. Presente, Inge. A mí no me dejaba marcar, no sé por No qué. importa, retrasadito, hace nomás. Milán Paz. Ya, muy bien, ahí tienen, mil disculpas. Si tiene alguna consulta, me dicen nomás, chicos, para poder colaborar también. Pinto Rojas. Salas. Sena. Nada más. Zambrana, Vega Zambrana. Muy bien. Entonces la práctica ya sale de listas circulares dobles. Les digo, no son muchas preguntas, son por eso de cada uno 2 o 3 nada más. Esperando que estén ahora viendo las exigencias que voy a revisar en el proyecto. Muy aparte de que generen listas, generen visuales, pilas, estableciendo un manejo de colas, en todo lo que es el desarrollo, esperando que esté enlazando con sus otras materias. Bien, si no tienen ninguna pregunta más, que tengan pues buen día. Voy mandando la práctica y si tienen alguna duda, el día miércoles. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Mando enseguida. Ya, voy a colocarte, Luis Fernando, estoy viendo acá, no te preocupes, estoy viendo acá el envío de tu mensaje. Ya, estás acá. Ya, ¿alguna consulta más? Que tengan buen día, vayan a su clase. Hasta la próxima, ingeniera. Hasta el miércoles. Chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Chao, Que ingeniera. les vaya muy bien, chicos. Que les vaya muy bien. Dígame, aquí está. Dime, aquí estoy. Dime, aquí estoy. En la segunda por la corregir. Sí. Roger Collo. Apellido. Roger Collo León. Collo León. Estamos en partida, qué asco. No, pero tu apellido es Pollo. Mira ese gol. Collo León. ¿Qué? ¿Dónde estás? Pero acá no hay. Creo que estoy en la anterior página ahí. Ya, vamos a ver. A ver. Ahí el número, Ahí está. el número 10. Está pero marcado.
Ah, ok, Muy ok, bien, gracias. muy bien, muy bien. Se cuidan mucho. Hasta luego.